Estados de la materia es un tema o es un aspecto de la química que estudiamos desde muy chicos. A mis sobrinos ya en la primaria les enseñan lo que es, ¿sí? El estado líquido, el estado sólido, el estado gaseoso y algunas diferencias. Nosotros vamos a repasar parte de lo que vos ya viste a nivel de tu escuela secundaria o a nivel del ciclo básico común o de las materias iniciales que tuviste o introductorias en la carrera que estés estudiando si no estás cursando en la UBA esta asignatura, pero es fundamental tener en cuenta que los estados de la materia son dependientes de la energía que recibe la sustancia con la que estamos trabajando, ¿sí? ¿Esto qué me dice a mí? Que la idea es que estos estados de la materia están vinculados sí o sí con la energía que está recibiendo esa materia, y vamos a hablar de dos aspectos que son muy importantes, o conceptos o ideas que vos tenés que poder manejar, que son el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión y ebullición son temperaturas a la cual una sustancia cambia de estado. Y acá hay algo que es importante. Tenemos, decíamos en un principio, la sustancia en estado líquido, la sustancia en estado sólido y en estado gaseoso. Y esos cambios de estados tienen nombres concretos que vos tenés que poder manejar. Vos tenés que poder saber cómo se llama, por ejemplo, la transformación o el pasaje del estado sólido al estado líquido, ¿sí? Que es la fusión. Yo logro pasar de un estado sólido y ordenado a un estado más desordenado y a eso lo llamamos fusión, que es lo que pasamos, por ejemplo, sucede cuando el chocolate se está fundiendo, cuando la manteca se derrite o el hielo también, o un helado incluso en verano. Entonces, si la fusión es esto, el punto de fusión no es más que la temperatura a la cual mi sustancia pasa de estado líquido a estado sólido. El punto de fusión y el punto de ebullición son propiedades que decimos intensivas, no depende de cuántas sustancias yo tenga. No importa si yo tengo un pedacito pequeño de chocolate o un pedacito mucho más grande, la temperatura a la cual se transforme de sólido y se empieza a derretir, eso va a ser siempre a la misma temperatura. Solo va a cambiar si yo cambiara la presión del lugar donde estoy trabajando. ¿Sí? Esto es fundamental. El punto de fusión es característico de cada sustancia, al igual que el punto de ebullición. El pasaje inverso, el pasaje que sea del estado líquido al estado sólido, se llama solidificación. Si no decimos que se congela algo, sino que se solidifica, porque justamente lo que sucede es que se vuelve sólido. Procesos que tenemos que entender y que tenemos que conocer sus nombres y saber de qué se trata. Si estoy en el estado sólido y mi sustancia gana tanta energía, la suficiente como para evitar el estado líquido y automáticamente pasar por el estado gaseoso, como pasa, por ejemplo, en la naftalina, no sé si vos la conocés, pero es una sustancia que lo que genera es literalmente esto. O el hielo seco también, ¿sí? Son sustancias que lo que hacen es pasan de un estado a otro, sin pasar por el líquido en medio. Entonces yo voy a tener sí la volatilización, que lo que logra hacer es pasar de sólido a gaseoso. Te decía como el ejemplo de la naftalina, es una sustancia que se ponía antes dentro de la ropa y en los placares. Ahora hay otro tipo de sustancias o creaciones, digamos, o compuestos químicos o artefactos o aparatitos que funcionan mucho mejor, pero vos lo ponías en estado sólido, eran unas pelotitas blancas y finalmente vos veías que eso desaparecía, y te hago comillitas, porque no es que desaparecen, sino que automáticamente iban sucediéndose, que se transformaban al estado gaseoso. El paso contrario a esto, el proceso inverso, lógicamente de sólido a gaseoso, gana energía y se volatiliza. Si pierde energía, ese proceso inverso va a ser entonces lo que vamos a llamar la sublimación. Y finalmente tenemos, ¿sí?, una sustancia que está en estado gaseoso, que lo que puede ser es que si pierde, va perdiendo energía, está en estado gaseoso, condensa y se llega a estado líquido, como nos pasa, por ejemplo, con el vapor de agua en el momento de darnos una ducha, cuando impacta en los espejos y nos estamos bañando. Viste que aparecen gotitas, pequeñas gotitas de agua en el espejo, se nota, pasa también en los colectivos o en los autos, cuando hace calor adentro, esas partículas de vapor de agua o de vapor de aire están sucediéndose y se impactan contra los vidrios que están más fríos porque del lado de afuera hay menos calor. Eso genera entonces una condensación. Su proceso inverso es la evaporación y va a ser el pasaje entonces del estado líquido al gaseoso. Insisto, fundamental
que conozcas estos nombres, realmente sí, más allá de si lo evalúan o no, a mí siempre me gusta pensar que son conocimientos claros y básicos que necesitas tener para seguir construyendo ideas nuevas.